Amigos, como siempre un gusto darle la bienvenida en nuestros estudios a la doctora Yaritza López Robledo, psicóloga clínica, además con práctica forense. Doctora, ¿cómo está? Bien, ¿y tú, Julio? Saludos a todos. Encantado, como siempre, de tenerla acá en el programa. Y hoy, amigos, la doctora López nos trae un tema muy interesante y precisamente relacionado con parte de su práctica forense. La doctora tiene una certificación en custodia de menores. Y precisamente por esa línea, doctora, quisiéramos tomar esta conversación con usted el día de hoy, porque la verdad es que a veces uno ve en la prensa y ve las estadísticas y, bueno, hay gente que dice que o la mitad o un poco más de la mitad de las personas terminan divorciándose. Sí, se habla de una frecuencia bastante alta. Bastante alta, mucho más alta de la que nos gustaría. Y eso, por supuesto, más allá de la implicación que trae en la vida de la pareja, impacta a los niños producto de esta pareja. Y precisamente por esa línea, doctora, queríamos conversar porque mucha preocupación con respecto a lo que pasa con estos niños luego de estos procesos de divorcio o separación legal o, bueno, finalmente divorcio. ¿Dónde entra el psicólogo para hacer quizás una evaluación, sobre todo pensando en esta situación que a veces se pelean padre y madre por la guardia y custodia? Sí, yo diría, Julio, que el psicólogo o la psicóloga que tenga, digamos, en sus manos el manejo de un caso de custodia puede entrar en distintas fases del proceso y puede que no necesariamente entre también. En muchas ocasiones este tipo de casos los trabajan las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales del tribunal cuando hace falta evaluar cuál es el mejor bienestar del menor en términos de dónde se le debe ubicar. Para eso se toman en consideración una serie de factores y variables amplias en relación a quién tiene esa mejor capacidad. También hay unas estipulaciones en relación a quienes no pueden ser capaces de mantener esa custodia, ¿verdad?, física del menor. Pero el proceso puede ser bien variado, puede ir desde simplemente llegar a unos acuerdos donde esa custodia puede ser, por ejemplo, compartida. En los casos de divorcios menos contenciosos, generalmente esa es la dinámica, y no necesariamente interviene un psicólogo. Sin embargo, puede que haya otros casos en los cuales definitivamente pues hay mucha diferencia de opinión que viene desde mucho antes del proceso del divorcio, en la mayoría de las ocasiones. Y eso sí tiene un impacto en los menores. Y ahí definitivamente hace falta, ya sea en el rol de evaluador o en el rol de terapeuta, ¿verdad? En el caso de la familia, que entre un psicólogo. Ahora, cuando se toma la decisión de quién se queda con la práctica potestad o con la guardia y custodia, eso será el juez. ¿Quién activa la presencia o la intervención de un psicólogo? Del psicólogo. Pues va a depender del caso, va a depender de la fase y de en qué momento de ese proceso se solicita esa custodia. En algunos casos, por ejemplo, papá y mamá se ponen de acuerdo en ciertas estipulaciones en relación a la custodia. Por ejemplo, una situación hipotética, mamá tiene la custodia de lunes a viernes y viernes en las tardes hasta domingo al mediodía la tiene papá. Entonces hay un acuerdo. Ocurren eventualmente unas diferencias entre las partes y ya papá no está de acuerdo con quedarse solo los fines de semana y solicita, digamos, más tiempo con su hijo o con su hija, pero mamá se opone. Entonces puede que entre una dinámica en la cual haga falta la intervención de un psicólogo, ya sea para terapéuticamente lograr esa comunicación efectiva y llegar a unos acuerdos, o para, en algunos otros casos, determinar en qué hogar, ¿verdad?, se le ofrecen esos recursos necesarios, tanto económicos, emocionales y de cuidado general a ese menor, sobre todo cuando entran otras dinámicas como ¿verdad?, pudieran ser alegaciones de maltrato, negligencia o abuso, que son también frecuentes en estas disputas, ¿verdad?, de custodia de menores. Ahora, ese es el caso, digamos, en que estoy entendiendo que hay una evidencia de que hay dificultades en la relación entre papá y mamá y que crea un ambiente por alguna de las dos partes que quizás no sea el más propicio, adecuado y saludable para este niño o niña. Ahora, ¿alguna señal también de parte del niño o la niña? Es decir, ¿algún síntoma que se presente puede activar la solicitud del juez de que intervenga un psicólogo? Sí, puede haber, digamos, esto que mencionaba ahorita, estos escenarios donde se identifican patrones o de negligencia o de maltrato, o lo que comúnmente conocemos o nombramos los psicólogos como enajenación parental o alienación parental, que es esta dinámica en la cual una de las dos partes comenta negativamente sobre la otra parte y de alguna manera ejerce una influencia, ya sea
directa o inconsciente sobre ese niño en relación a esa otra parte. A veces otros miembros de la familia empiezan a notar, digamos, esa resistencia del menor por ir a casa de papá o por ir a casa de mamá, empezar a comentar o repetir eso que mamá dice o papá dice, pues eso puede poner en alerta a quizás maestros, cuidadores del menor y a ser necesario radicar, por ejemplo, una moción en el tribunal para que el juez o la jueza que lleva ese caso de custodia determine que es necesario realizar una evaluación o algún otro tipo de intervención, ¿verdad? Dependiendo del caso. ¿En qué momento la voz del niño se hace sentir aquí directamente? ¿El niño puede solicitar, puede participar, quizás la expresión de cuán válido sea la opinión del niño? La realidad es que desde muy pequeños, una vez tienen lenguaje verbal, se toman en cuenta para esas entrevistas, esas evaluaciones que realizan mayormente las trabajadoras sociales en los tribunales. Consideran y evalúan la dinámica y la interacción del niño con su madre, del niño con su padre, en el escenario del hogar, en el escenario del tribunal, y es importante. Ahora, otra cosa es cuál es, digamos, la validez o el peso que se le da a esa voz en una vista en el tribunal, que es verdad, es algo diferente. Pues ya allí se le empieza a dar más peso una vez están entrando en la preadolescencia, niñez tardía y demás, pero eso no significa que a veces en la niñez temprana también les permitan expresarse en relación a dónde se sienten más cómodos y demás. Es una de las variables que se toman en cuenta, ¿verdad? Con otra serie de... Porque a veces ha habido mucho conflicto, por ejemplo, en esto, hablando de la alienación que usted explicaba antes, de cuánto papá y mamá con tantas dificultades, a veces el papá o mamá habla negativamente del otro padre o madre, y eso hace que el niño puede tomar una posición que no necesariamente está como contaminado. Sí, lamentablemente es mucho más frecuente, sobre todo en procesos de divorcio contencioso, de lo que quisiéramos. Así que es muy importante la incorporación de los trabajadores sociales, de los psicólogos, para poder aclarar ese ambiente, y como siempre, pues la idea es que se mantenga lo más saludable en estos procesos de separación, porque al final los niños son los que pagan todo esto. Doctora, como siempre, clarísima la información. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La doctora Yaritza López Robledo, psicóloga clínica. Amigos, continuamos de Más de tu Salud Informa.